En 1926, una desesperada casera presentó una demanda de desalojo contra una problemática familia de inquilinos que estaban causando estragos en su propiedad. Los registros judiciales muestran con tonos dramáticos a una familia enfrentando un colapso social virtual. Además de la deuda, la casera los acusó de dañar intencionalmente la casa disparando balas contra las paredes y el sistema de fontanería. El cabeza de familia presentó una refutación y exigió a la casera que se le reembolsara por las renovaciones realizadas en la casa. Su alegación resultó ser falsa. La magnitud de la destrucción y la respuesta de los demandados sorprendieron a la demandante. Ellos gritaron desafiantes: "Somos gente de fino trato". Como lo podrás adivinar, estoy hablando ni más ni menos de la familia Gracie. Pero, ¿cuál es su origen e historia? ¿Cómo llegaron a ser parte importante de la aristocracia en Brasil? Hoy vamos a conocer a los Gracie. Ya luego regresaremos con lo que pasó con esta propietaria. Mi nombre es Juniel y bienvenidos a mi canal. En 1956, Hélio Gracie dio una entrevista de 6 páginas a la revista O Cruzeiro sobre el pasado familiar. Allí, el periodista libanés-brasileño David Nasser desveló las raíces aristocráticas de los Gracie en un artículo titulado La dinastía Gracie. Nasser regresó con entusiasmo a los orígenes de los Gracie en Escocia y describió a fondo su historia familiar desde el siglo XIX hasta 1950. Las páginas de O Cruzeiro, que en ese momento era el medio de comunicación más influyente de Brasil, mostraba imágenes de banqueros, nobles, diplomáticos y damas de la alta sociedad de la familia Gracie. Lo más revelador de todo fueron las palabras de Hélio Gracie en los titulares: "Mi querido Nasser, este artículo está dirigido a aquellos que consideran arrogantes a los Gracies. No hay razones para esto. Tu pluma ha desvelado el secreto de nuestro éxito, que hasta ahora ha sido explicado únicamente por nuestras habilidades en las artes marciales". El artículo dejó claro que el pasado era la clave para entender cómo los Gracie se convirtieron en actores principales de la reinvención del jiu-jitsu japonés en Brasil. Después de todo, los comentarios de los Gracie dejaron la impresión de que los Gracie no eran más que aristócratas envueltos en gi de jiu-jitsu. Pero, ¿en qué sentido eran los Gracie aristocráticos? ¿Qué significaba estar arraigado en la élite de Brasil? El 18 de julio de 1795, James Gracie, un banquero en Dumfries, envió su carro de pony para transportar a Robert Burns a casa de este último. Burns estaba gravemente enfermo y pasó los 2 días siguientes en delirios antes de fallecer finalmente el 21 de julio. De la amistad que se desarrolló durante estos últimos años del bardo escocés, un poema en particular inmortalizó: James Gracie, Gracie, tú eres un hombre de valor, o que seas decano para siempre. Que sea maldito en el infierno de aquí en adelante quien critique tu peso o medida. A principios del siglo XIX, Escocia comenzó a sentir el impacto de eventos en el extranjero y la creciente presión interna. Externamente había la amenaza de Napoleón. Internamente, la industrialización comenzó a erosionar viejas tradiciones. La rápida urbanización trajo enfermedad y pobreza y aumentó la presión sobre el tejido social. Los Gracies estaban involucrados en el negocio financiero alrededor del momento del nacimiento de George Gracie. La información del testamento de James Gracie indica que era contable de Dumfries y antes de eso estaba involucrado en las actividades bancarias. Muchos Gracies tenían conexiones con el comercio, la banca y las finanzas, aunque sus fortunas empresariales eran volátiles, lo que podría ser la razón por la que aparecían consistentemente en procedimientos judiciales. De hecho, la fortuna de James Gracie parecía haber disminuido. Pasó de ser gerente de un banco y un ciudadano prominente en Dumfries, ciudad de tierras bajas con vínculo al mundo atlántico a través del comercio del tabaco, a declararse en bancarrota en el momento de su muerte en 1814. George Gracie nació de James Gracie y Jean Patterson el 4 de agosto de 1801 en Carron Bridge, parroquia de Morton, en el condado de Dumfries. Era hijo de la segunda familia de James Gracie y con una fortuna en declive de su padre, predeciblemente buscó en el mundo atlántico nuevas oportunidades. Se estableció en Río de Janeiro durante la década de 1820. Tras la independencia de Brasil en 1822, dejó atrás un mundo en modernización por una colonia recientemente independiente del desvanecido Imperio Portugués, donde la esclavitud era omnipresente y donde el establecimiento católico solo se toleraba a calvinistas como él. A pesar de esta difícil transición, se convirtió en un actor estratégicamente ubicado para liderar los intereses del imperialismo informal británico en América Latina.
Más tarde, en su vida, participaría activamente en las primeras etapas de la modernización económica que siguieron a la abolición del comercio esclavo atlántico en Brasil, a principios de la década de 1850. Los primeros Gracie nacidos en Brasil, incluidos Peter Gracie, mantuvieron sus raíces escocesas. Sin embargo, el proceso de asimilación comenzó con su conversión al catolicismo y su integración a la élite local de empresarios. A finales de 1800, la segunda generación era católica elitista, banqueros e intermediarios en el comercio del café y el azúcar. A raíz de la crisis estructural que devastó las bases de la exportación agrícola de Río de Janeiro, economía basada en el trabajo esclavo, la decadencia de los Gracie se volvió más visible. Otra y otra vez. Al encontrarse en apuros financieros, intentaron mantener su estatus actuando como diplomático en la nueva República de 1889. Estas nuevas empresas permitieron a los Gracie sobrevivir a graves contratiempos y le habilitaron para preservar el capital social fundamental para sus futuras empresas en el siglo XX. La trayectoria de los Gracie a finales del siglo XIX y principios del siglo XX demostraron sus intentos de mantener su estatus en un nuevo régimen político. También muestran la lucha de los Gracie por retener sus valores aristocráticos y las prácticas sociales durante la transición a la modernidad. Entraron en una nueva era en la que la tradición se erosionaba gradualmente bajo el efecto de las fuerzas modernizadoras. Su montaña rusa económica y social a principios del siglo se explica cómo terminaron encontrándose con el arte marcial conocido como Jiu-Jitsu japonés. Gastao Gracie, nacido el 30 de julio de 1873, fue el 12º hijo de Peter Gracie y Mariana Carolina Piñeiro. Es probable que fuera nombrado así en honor al duque de Gastón de Orleans, yerno del emperador Pedro II y esposo de la princesa Isabel. Y parece razonable suponer esto, ya que su padre también fue nombrado en honor al emperador mismo, y quizás más significativamente, su abuelo materno sirvió en el séquito de Gastón de Orleans. Gastao, siguiendo el ejemplo de sus hermanos mayores, Alberto y Samuel, fue a Alemania a estudiar y posteriormente se unió al cuerpo diplomático. El 14 de agosto de 1897, Gastao fue aprobado para el puesto consular en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Fue examinado en alemán y español, además de las pruebas de inglés-francés que ya había realizado. Este muchacho me llena de orgullo. En otro documento, el 23 de agosto de 1897, dirigido al ministro plenipotenciario brasileño en Berlín, Marcos Antonio de Araujo e Abreu, Gastao Gracie solicitó formalmente sus credenciales diplomáticas para asumir el cargo de cónsul general de Brasil en Hamburgo. Gastao fue nombrado el 23 de agosto de 1897, pero nunca ocupó su puesto consular en Hamburgo. Aparentemente, perdió su posición debido al nepotismo político, lo que indica que los Gracie carecían de suficiente influencia y tendrían que ajustarse al nuevo orden. Al cierre del siglo, Gastao Gracie dejó Río de Janeiro para ir al Amazonas brasileño. En 1901 se casó con Cesália Pessoa en Belém, capital del estado de Pará, 4 años después de haber perdido su nombramiento diplomático. Gasoline Pessoa de Vasconcellos era miembro de una familia de clase alta y cerrada del noreste de Brasil. Su familia, al igual que los otros miles de habitantes del noreste expulsados por la sequía y el hambre, se asentó en el Amazonas para explorar y beneficiarse por el auge del caucho. A diferencia de muchos pobres habitantes de la selva, la familia de Cesália trajo recursos y prestigio social a su nuevo hogar. Una vez establecido en el Amazonas, su familia buscó matrimonios con forasteros emprendedores. Gastao Gracie, que llegó de la capital, bien educado, políglota y de buena familia, parecía el soltero perfecto. En lugar de aterrizar en un tranquilo puerto de la frontera brasileña, Gastao descubrió un centro urbano tropical que experimentaba expansión económica y modernización. Entre 1902 y 1917, la joven pareja tuvo 8 hijos. Su primogénito, Carlos, nació en 1902 y durante su estancia en Belém, los demás siguieron aproximadamente cada 3 años. La formación previa de Gracie en Alemania lo llevó a iniciar un negocio de importación de dinamita. Sus habilidades con los explosivos se hicieron momentáneamente famosos durante las violentas disputas políticas que sacudieron la ciudad en 1912. En ese año, la rivalidad política por el control del estado de Pará alcanzó un clímax. Gastao Gracie era miembro del Partido Republicano Democrático, creado en 1889, como un punto de encuentro político para los monárquicos liberales tras la inauguración de la República. El partido defendía el federalismo, la autonomía local, la abolición del nepotismo político, la libertad religiosa y la secularización de los cementerios. Durante la violenta lucha de poder entre las fuerzas políticas locales y el gobierno federal, Gastao encontró otro uso para sus habilidades químicas.
En mayo de 1911, el periódico A Provincia do Pará lo acusó de conspirar para explotar las oficinas del periódico a cambio de una gran suma de dinero. El rival político del partido de Gastão, el jefe político local Antônio Lemos, era propietario del periódico. A raíz de la disputa política, los aliados políticos de Gastão expulsaron por la fuerza a Antônio Lemos de su cargo. En esta sangrienta batalla política intraoligarquía, el partido político de Gastão fue uno de los ganadores. Para él en particular, la victoria significó el apoyo de la prensa local para su próxima aventura. Durante la Primera Guerra Mundial, el cosmopolita aspirante a diplomático dejó el negocio de la dinamita y entró en el mundo vaudeville, gestionando luchadores de nueva empresa llamada American Circus. En 2 generaciones, los Gracie pasaron de ser inmigrantes escoceses a la nobleza brasileña. En primer lugar, sus fortunas estaban ligadas al destino de la economía orientada a la exportación de Río de Janeiro. El declive económico a finales de la década de 1880 obligó a los Gracie a considerar nuevas opciones para mantener su estatus patricio. Tuvieron que dejar el mundo que combinaría la violencia de la esclavitud con el privilegio de los terratenientes y comerciantes y adaptarse a las estrechas avenidas que ofrecían la burocracia y nuevas empresas. Los Gracie hicieron la transición porque estaban educados, bien conectados y eran capaces de mantener estándares socialmente aceptables, incluidos los requeridos para ser posibles parejas matrimoniales en la nobleza. La historia de David Nasser, publicada en O Cruzeiro en 1956, buscaba resucitar la grandeza de los Gracie durante un periodo en que alcanzaron la fama y prestigio a través de la práctica del jiu-jitsu brasileño. El artículo no mencionó que eran miembros de una élite que se benefició de la esclavitud, cuyo mundo fue seriamente desafiado por los cambios que se pusieron en marcha a principios de siglo. La promoción del jiu-jitsu japonés por parte de los Gracie fue una forma de compromiso con la modernización. Quiero hacer una pausa y hablarte a ti que estás viendo este video. Quiero que sepas que no vivo de YouTube y solo soy yo el que hace todos los pasos para hacer ese video. Investigación, grabación, edición, por lo que el tiempo que puedo dedicar a esta actividad es bastante escaso, pero me ayudarías un montón si te suscribes y comentas. Eso me motivaría bastante para comprometerme en sacar los nuevos proyectos que estoy haciendo. No olvides activar la campanita, así YouTube te avisará cuando saco video nuevo. Seguimos con la historia. Jacinto Ferro era un deportista local de Belém do Pará. Tenía experiencia en ciclismo, boxeo, lucha libre y levantamiento de pesas. Sus intereses por la condición física y los deportes de combate probablemente lo trajeron al jiu-jitsu. Fue uno de los primeros civiles brasileños en buscar entrenamiento de jiu-jitsu, con un maestro japonés legítimo de jiu-jitsu. Sin embargo, durante este periodo, los brasileños que estaban aprendiendo jiu-jitsu o judo de instructores japoneses eran exclusivamente soldados, marines, marineros o personal de aplicación de la ley. Los instructores japoneses serían contratados por periodos relativamente cortos para enseñar técnicas de combate sin armas a reclutas nuevos o unidades veteranas. Los cursos serían similares a los programas modernos de combate militar, donde los estudiantes aprenderían las técnicas básicas de combate cuerpo a cuerpo durante un par de semanas, como parte de un plan de estudio de entrenamientos más amplio. La idea de que un civil quisiera aprender formalmente jiu-jitsu para su propio desarrollo personal era un fenómeno relativamente desconocido en ese momento, como se discutió en un artículo de Mário Alexio. Alexio fundó el primer programa de entrenamiento de jiu-jitsu en Brasil para ciudadanos comunes en 1913. Mitsuyo Maeda llegó a Brasil en 1914 y estableció una base de operaciones en Belém, en el norte de Brasil, en octubre de 1915. Maeda comenzó a enseñar formalmente jiu-jitsu en 1916. Ferro fue uno de los pocos brasileños conocidos que recibieron un rango de Mitsuyo Maeda. Si bien muchos brasileños afirmaban tener una estrecha afiliación o rango de Maeda como un método de legitimidad por poder, hay pocos casos verificables de Maeda reconociendo formalmente a sus estudiantes brasileños. Si bien es imposible confirmarlo, Maeda pudo haber declarado en 1928 que nunca otorgó cinturón negro a nadie en Brasil. La precisión de esta declaración es cuestionable. Sabemos que formalmente promovió a 5 estudiantes a primer rango el 19 de junio de 1920, alrededor de 4 años después de comenzar a enseñar en Brasil. Este evento fue capturado en el periódico local, Estado do Pará. Los estudiantes felicitados fueron Guilherme de la Roca, Mateus Pereira, Valdemar López, Rafael Gómez y Jacinto Ferro. Exactamente lo que significaba primer rango es un tema debatido. Es un problema que se complica con el término portugués ambiguo utilizado en el artículo y la ausencia de cualquier explicación adicional. Es posible que primer rango significara primer Q o el rango debajo del cinturón negro. También es posible que significara Chodan, cinturón negro o cinturón negro primer grado.
También es posible que el primer rango no fuera un cinturón, sino un tipo de certificación de graduación o diploma. Tampoco está claro si Maeda estaba otorgando ese rango bajo judo, jiu-jitsu o su propio estilo de lucha patentado. El aspecto importante en relación con este artículo es que se confirmó que Ferro fue uno de los estudiantes temprano de Maeda y de alto rango. Ya tenemos el cuadro casi completo. Primero está Maeda haciendo negocios con el padre de Carlos Gracie. Luego, Carlos Gracie está inscrito en la Academia de Maeda. Y por último, tenemos a un compañero que va a ser fundamental en la vida de Carlos. La pasantía del joven Gracie bajo Maeda y su estudiante senior local Jacinto Ferro duró no más de 3 años. La exposición de Carlos a las enseñanzas de Maeda ocurrió bajo una combinación circunstancial de factores que determinaron la naturaleza de su pasantía. La falta de interés de Maeda en entrenar a estudiantes para perpetuar la escuela del Judo Kodokan es notable. Por ejemplo, ignoró el sistema de clasificación de cinturones concebido por Jigoro Kano, que consistía uno de los fundamentos pedagógicos de la escuela de Judo Kodokan. Solo enseñó técnicas de judo a sus estudiantes con un método que daba poco énfasis en el concepto filosófico o un marco pedagógico. Por lo tanto, estudiantes como Carlos Gracie aprendieron un programa ecléptico que mezclaba judo con lucha. Para Carlos en particular, esto tendría mucho sentido, ya que los Gracie estaban en el negocio de la lucha libre profesional. Además, Maeda en ese momento estaba profundamente involucrado en el boxeo. Bajo esta circunstancia, al emplear la etiqueta genérica de Jiu-Jitsu en lugar del nombre específico de su escuela, judo, Maeda fue coherente con su actual estatus de boxeador profesional. Por último, la ausencia de alumnos que se graduaron con el rango de cinturón negro entrenado bajo Maeda en el Amazonas fue emblemática. Confirma que no tenía la intención de crear linajes locales de practicantes de Judo Kodokan. Las circunstancias que rodearon el encuentro entre Mitsuyo Maeda y los Gracie tuvieron consecuencias a largo plazo en la práctica del Jiu-Jitsu en Brasil. A diferencia de la introducción del Judo Kodokan en otras regiones del mundo occidental, en Brasil, a partir de entonces, los Gracie casi monopolizaron la práctica al mantener la denominación premoderna Jiu-Jitsu. Aquí vamos a dar un giro de tuerca importante. Hay un personaje llamado Donato Pires dos Reis que más adelante será importante. Digamos que en un reportaje él afirmó que Carlos Gracie nunca había entrenado con Mitsuyo Maeda. Es por eso que algunos historiadores han llegado a decir que Carlos nunca conoció ni entrenó con Maeda. ¿Qué? ¿Cómo que no? A partir de acá voy a dar varios testimonios y pruebas y hasta que no tenga una fuente 100% que lo confirme, solo vamos a especular. La primera fuente va a ser de Marcial Serrano, uno de los autores más publicados en términos de la historia del jiu-jitsu brasileño, sino también cinturón coral 7º grado. Esta va a ser su declaración que sale en el libro Abriendo la Guardia de Robert Driscoll. Tenemos registro de un informe en 1921 en que el Conde Coma presenta a un grupo de estudiantes en un espectáculo. Entre estos alumnos se encuentra Oscar Gracie y Donato Pires dos Reis, como los alumnos de Jacinto Ferro, quien sería alumno del Conde Coma. Existe la duda de que si Maeda fue su maestro directo, y la duda que yo tengo es que si no eran alumnos de Zacate y Maeda los usaba para sus espectáculos. Donato Pires dos Reis fue profesor durante 3 meses en la Policía Especial de Minas Gerais junto a Carlos Gracie y luego en 1930 abrió su primer gimnasio en Río e incluyó a Carlos Gracie y también a George Gracie. Al investigar más a fondo la conexión entre Carlos Gracie y Mitsuyo Maeda, Conde Coma, supe que Carlos en 1929 intentaba conseguir un puesto como instructor de defensa personal en la policía de Sao Paulo. Dio los primeros nombres de quienes acompañaban a Maeda y que estuvieron vinculados con él. Entonces conocemos la historia de que Carlos Gracie fue alumno de Conde Coma. Sin embargo, actualmente sabemos que con la facilidad del internet y la tecnología podemos acceder a viejos periódicos de la época que se encuentra digitalizado en la biblioteca digital de la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro. Ahí hay más de 700.000 artículos digitalizados sobre todos los temas. Hay mucha información sobre la historia del Conde Coma y sus alumnos, y dentro de toda esa información no podemos encontrar nada que demuestre que Carlos entrenó con él. No encontramos ninguna foto, ningún comentario que justifique esa historia. En contraste, tenemos 2 declaraciones de 1934 de Donato Pires dos Reis, quien fue maestro durante 3 meses en la policía de Belo Horizonte en Minas Gerais. Esa declaración cuenta la pelea profesional con
con Carlos y otro luchador. Sobre ese encuentro, Donato comenta que no le gustó la forma en que Carlos estaba practicando Jiu-Jitsu. Dice que Carlos no tenía derecho a exponer al maestro Mitsuyo Maeda de esa manera. Poco después, ese mismo año, en el periódico Globo, también aparece un artículo de Donato Pires en que habla de Carlos Gracie y dice que Carlos Gracie no conoció al Conde Coma, que él había sido alumno del Conde Coma, y le muestra al reportero un papel, un documento. No hay registro fotográfico de este documento. No sabemos si era un certificado o si solo era una carta que decía que él había sido alumno de Maeda. Sin embargo, dice que él es el único. En otros informes se entiende en cambio de que no fue alumno directo del Conde Coma, sino de Jacinto Ferro, quien sí fue alumno del Conde Coma. Hay algo que investigar profundamente. Hay que buscar algún documento para saber si Donato fue en realidad alumno directo del Conde Coma o indirectamente a través de Jacinto Ferro. Ahora sí queda muy claro de que Carlos Gracie no conoció al Conde Coma. Y aquí voy a parar estas declaraciones porque se viene algo gordo y no quiero destripar la historia. Así que seguimos con otra fuente. Sí, ahora. Del mismo libro podemos encontrar las declaraciones de Luis Octavio Lainder, alumno de Ricardo de la Riva, este a su vez que fue alumno de Carlson Gracie y autor de un libro llamado With the Back in the Ground. Y aquí le pregunta el autor del libro: ¿podemos verificar la relación entre Carlos Gracie y Mitsuyo Maeda, el Conde Coma? Dice él: nunca vi ninguna evidencia contundente de Carlos entrenando con Maeda, pero sí hay pruebas de la relación de Gustavo Gracie, el padre de Carlos, con Maeda. Estaban en el mismo lugar, estuvieron involucrados en pelea en el circo. Entonces hay una alta probabilidad de que Carlos haya conocido a Maeda, y en este caso también se puede sugerir que su hijo entrenaba con Maeda. Entonces los practicantes brasileños eran básicamente un grupo de personas que entrenaban judo con Maeda en la región de Belém do Pará. Otra posibilidad es que Carlos en realidad haya entrenado con uno de los alumnos de Maeda, y como sucede hoy en día, a veces tienes una academia, tienes al maestro de la academia, pero también tienes a otros maestros que enseñan en nombre del maestro. Y cerrando con la cuestión de Oscar y de quién era, me gustaría leerles un artículo originalmente publicado en el GTR el 13 de febrero de 2018. La pregunta era: ¿quién fue Oscar Gracie y quién le enseñó Jiu-Jitsu? Carlos Gracie aprendió el arte suave del Jiu-Jitsu bajo el auspicio y la supervisión paterna e íntima de Mitsuyo Maeda, también conocido como el Conde Coma, como él y sus seguidores afirmaban, y aún lo hacen, invariablemente y sin ninguna evidencia que lo sustente. Un descubrimiento reciente arroja una luz importante sobre la cuestión. En 1921 tuvo lugar un evento en el campo recreación de la ciudad de Belém do Pará, en la Amazonía brasileña. Fue anunciado en la edición del 26 de junio del diario local Estado do Pará, y decía así: al final de este acto seguirán juegos de Jiu-Jitsu entre Donato Pires do Reis y el señor Oscar Gracie, alumno del profesor Jacinto Ferro. Los árbitros de esta pelea serán los profesores Conde Coma, Jacinto Ferro y el doctor Mateus L. Pereira. Y como vemos, este artículo es importante por varias razones. Primero, es la primera vez que se asoció un Gracie con la práctica del Jiu-Jitsu. Segundo, porque no hubo un Oscar en esa generación de la familia Gracie. Entonces, ¿quién era Oscar Gracie? Más precisamente, podría haber sido Carlos Gracie, posiblemente mal nombrado por los errores editoriales que eran comunes en ese periodo. Lo más probable es que fuera Carlos, porque los otros hermanos Gracie eran demasiado jóvenes, y de hecho, solo por una excepción, ninguno de ellos afirmó haber entrenado con Maeda, incluso lo negaron. Y cerrando este tema, les voy a dar dos versiones que contradicen una a la otra si tienes un sesgo anti-Gracie o pro-Gracie. En el 2013, Marcial Serrano hizo una referencia al artículo de la noticia discutido anteriormente en el libro O Libro Proibido do Jiu-Jitsu, volumen 1. Serrano insistió en que el cambio de nombres entre Oscar y Carlos era inconcebible, porque Carlos Gracie estuvo en Río de Janeiro desde el 1918, posibilidad a la que no ofreció pruebas. Según Rayleigh Gracie, hija de Carlos Gracie y biógrafa de este, Carlos y la familia se mudaron a Río a principios del 1922, lo que hace que la interpretación de Serrano sea muy poco probable. La conclusión de todo esto es que siempre es bueno verificar todas las versiones. Bueno, aclarado esto, patada y balón adelante. Al final lo que sí sabemos es que los Gracie dejaron el Amazonas a principios de los años 20. Regresaron a Río de Janeiro tras la muerte del patriarca Peter McNichols Gracie, y esto coincidió con la confrontación entre estilos de artes marciales iniciada a principios del siglo, contra un trasfondo de creciente nacionalismo y modernización. Este alcanzó su punto muerto a principios de la década del 1920. Pero, ¿qué pasó con la casera?
Somos gente de fino trato. Esta declaración, que enfatizaba su origen aristocrático, sonaba bastante extraña considerando que habían transformado su propiedad en un establo de cerdos. Por último, la propietaria no tenía esperanza de recibir ninguna compensación. Ella afirmó que Gustavo Gracie, el cabeza de familia, era un jugador incorregible, que había perdido todo y actualmente se ganaba la vida recurriendo a empresas comerciales inciertas y dudosas. A principios de la década de 1920, Gustavo Gracie regresó a Río de Janeiro, la cuna del prestigioso estatus de su familia. La ciudad, a principios del siglo, había cambiado considerablemente. La población saltó de aproximadamente medio millón a más de 1 millón en 20 años, y la ciudad había experimentado cambios urbanos radicales. La primera aventura empresarial de Gracie en Río fue una exposición organizada en 1922 para celebrar el centenario de la independencia brasileña. La exposición, organizada para celebrar la apoteosis de un nuevo Brasil, acogió a todos los estados de la Federación y varios países del extranjero. El evento atrajo a millones de visitantes durante un gigantesco post-lunch de 8 meses de duración. Un artículo publicado en la revista de moda Fun en 1923 mostró a Gustavo Gracie y su invención patentada, Ideal Prado. Su invención era un carrusel ensamblado en un sitio de la exposición que simulaba una carrera de caballos. El artículo elogiaba la inventiva de Gustavo y lo describía como un prestigioso industrial filántropo del estado de Pará. Gracie le dijo a la revista que no buscaba las ganancias monetarias. Su principal propósito era promover los bonos de independencia, emitido por la organización de la exposición. El artículo exageraba las credenciales de Gracie, considerando su terrible situación financiera. Es difícil creer que tuviera intenciones filantrópicas. Además, que pagaría a los eventuales ganadores apostando en su carrusel con bonos de papel en lugar de efectivo. Esta estrategia le permitiría evitar un mayor deterioro financiero mientras le permitía hacerse pasar por un filántropo adinerado. Además de su inestabilidad financiera perenne, Gustavo Gracie tenía otros problemas personales pendientes que había traído de su tiempo en la Amazonía. Allí desarrolló una adicción al juego, como mencionó de la enojada casera en la demanda presentada en su contra en 1926. Además, mientras vivía en la Amazonía, Gustavo había mantenido a toda una familia en secreto durante años. Era producto de su relación extramarital con una sirvienta portuguesa de su padre durante los viajes de Gustavo a Río de Janeiro. Su esposa legal, Cesalina Pessoa, según las fuentes familiares, era una mujer de fuerte carácter de hogar clánico del noreste de Brasil. Sin embargo, la separación era difícilmente una opción en la sociedad local durante la década de 1920, incluso para el problemático hogar Gracie. Al final, Gustavo tuvo que trasladar a su segunda familia a Sao Paulo, y a partir de entonces dividió su tiempo entre sus dos familias. Pero, ¿qué pasó con Carlos Gracie? A mediados de la década de los 20, Carlos Gracie trabajaba para la compañía brasileña de tracción Luz y Poder en Río de Janeiro. Y aquí no me quiero extender tanto porque al final lo que nos interesa es el tema del jiu-jitsu. ¿Qué pasó con Carlos? En ese tiempo se cree que empezó a enseñar a sus hermanos, Osvaldo, Gustavo y George. Más adelante hablaremos de Hélio Gracie en profundidad. Aparentemente por casualidad, Carlos un día se encontró a Donato Pires dos Reis, un viejo conocido de la familia de su tiempo en el Amazonas. Este último también había sido uno de los estudiantes del Conde Coma. A través de las conexiones políticas fueron contratados por la policía del estado de Minas Gerais como instructores de Jiu-Jitsu. Carlos enseñó Jiu-Jitsu en Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, durante 2 años, de 1928 a 1930. Aunque hay fuentes que afirman que se mudó en el 1929 a Sao Paulo, donde fundó una academia que solo duró pocos meses, y luego Donato Pires dos Reis en el 1930 lo invitó a formar una academia. Donato Pires dos Reis y Carlos Gracie como instructor y George Gracie, hermano menor de Carlos, como asistente. Me he dejado unas cuantas historias que los vamos a retomar en los próximos videos, porque ya tenemos la base fundacional del Jiu-Jitsu en Brasil. A partir de acá vamos a conocer a muchos de estos personajes que influyeron en la historia del Jiu-Jitsu brasileño. La expansión del Jiu-Jitsu brasileño va a comenzar. ¡Os!